Se le ofrecen dos trabajos de ventas diferentes. La compañía A ofrece una comisión recta del 5% de las ventas. La empresa B ofrece un salario de $510 por semana más el 1% de las ventas. ¿Cuánto necesitaría vender en una semana para que la oferta de la empresa A sea por lo menos buena que la oferta de la empresa B? Así que vamos a resolver esto estableciendo un sistema de ecuaciones, y luego solucionaremos el sistema. Las dos no sabidas en este problema son el pago semanal y la cantidad de ventas. Así que vamos a igualar la cantidad de pago semanal. Y vamos a igualar la cantidad de ventas semanales. Y ahora tenemos dos ecuaciones. Una ecuación para el pago de la empresa A, y una segunda ecuación para el pago de la empresa B. La empresa A ofrece una comisión recta del 5% de las ventas, lo que significa que el pago será igual al 5% de veces la cantidad de ventas semanales. Entonces, para nuestra ecuación, convertiremos el porcentaje a un decisivo. Así que tendremos 0.05x. Llamaremos a esta ecuación A. Y entonces la compañía B ofrece un salario de $510 más 1% de las ventas. Así que el pago semanal será igual $510 más 1% x la cantidad de ventas, y 1% como decimal sería 0.01x. Se llame a esta ecuación B y ahora solucionaremos este sistema algebraicamente. Y desde que esta primera ecuación ya se resuelve para P, solucionaremos este sistema con sustitución. Lo que quiero decir esto desde P igual 0.5 Siemens, podemos realizar la sustitución en la ecuación B, al reemplazar P con 0.5 Siemens, y esto nos dará una ecuación con una variable, que entonces podemos resolver usando la sustitución. Tenemos la ecuación 0.5 Siemens debe igualar 510 más 0.1 Siemens. Y ahora necesitamos solucionar para S, pero aviso como esta ecuación contiene decimales. Así que si multiplicamos ambos lados de la ecuación por 100, podríamos eliminar los decimales. Y ya que vamos a resolver esto a mano, vamos adelante y hagamos eso. Si multiplicamos un lado izquierdo por 100, tendríamos 5 Siemens. Si multiplicamos el lado derecho por 100, tendríamos 51.000 más. Si multiplicamos esto por 100, movemos el punto decimal a los dos lugares correctos, tenemos tanto un Siemens o S, y ahora para resolver esta ecuación por S, resultaremos en ambos lados de la ecuación. Esto sería 0, así que tenemos 4 Siemens igual 51.000. Dividir ambos lados por 4. Esto va a salir $12.700 australianos. Y volviendo a nuestra pregunta, dice, ¿cuánto necesitaría vender en una semana para que la oferta de la compañía sea al menos como la oferta de la compañía B? Cuando vende $12.750, la oferta de la comisión directa será tan buena como la oferta de la comisión salario más, así que la respuesta es $12.750. Ahora no pregunta, pero vamos adelante y descubra lo que sería el pago semanal. Recuerde, en esta cantidad de ventas, el pago semanal debe ser exactamente el mismo. Así que para ofrecer, tenemos el pago semanal igual 0.05 por $12.750. De nuevo esta es una comisión recta. Esto sale $637 australianos con 50 centavos. De nuevo esto sería el pago semanal. Y entonces para el pago de la compañía B, va a ser $510 más 0.01 por $12.750. Y esta es la misma cantidad. Esto va a ser $637 con 50 centavos. Ahora volviendo y mirando estas ecuaciones, esto también le dice si vende más de $12.750.
entonces la oferta de la comisión directa de la compañía va a darle más pago semanal porque usted está ganando 5% de comisión versus solamente 1% de comisión de la compañía B. Si miramos la solución gráficamente, la línea azul representa la oferta de la comisión recta, y la línea roja representa la oferta de la comisión salario más. Por lo tanto, este punto de intersección representa la solución, donde la coordinación X representa la cantidad de ventas, que ya dijimos fue de 12.750. Y el valor Y sería la cantidad de pago semanal, lo que dijimos fue $637.50. Así que de nuevo aviso, si sus ventas son más de 12.750, la comisión recta le dará un pago semanal mayor. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.